Buenas tardes, hermanos de esta comunidad de estudio del principio divino. Gracias por conectarse el día de hoy una vez más en este video de estudio del principio divino. El día de hoy con un estudio muy importante vamos a continuar con la caída del hombre, la caída humana, con este estudio intensivo que estamos haciendo del principio divino. Entonces, estoy muy agradecido a todos los que están atrás de la pantalla observando siempre, estudiando el principio divino, conociendo esta maravillosa verdad que Dios nos ha revelado en estos tiempos, que no es la misma enseñanza cristiana que hemos venido escuchando durante más de 2000 años, ¿verdad? Hace 2026 años que Jesús dejó sus enseñanzas aquí en la tierra. No, este es algo nuevo, esto es algo, eh, una nueva revelación. Por eso es que hacemos énfasis, por eso es que eh, tomamos el tiempo para estudiar este nuevo contenido, esta conferencia de los principios divinos. Entonces, estoy muy agradecidos por acompañarme en esta tarde de domingo, día 21 de junio del 2026. Gracias a todos y vamos a comenzar entonces, hermanos, con esta conferencia del día de hoy que tenemos preparada. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, puede con mucho gusto hacerlo en los comentarios, dejar su inquietud, sus dudas, sugerencias en los comentarios del video. Entonces, estamos estudiando sobre el proceso y la motivación de la caída humana. Y también nosotros hablamos sobre cómo Lucifer se sentía en ese momento, en el momento de la caída, qué fue lo que ocurrió y cómo fue que él sintió celos de Adán y Eva, sintió un amor disminuido, recuerden, un amor disminuido, pensó que Dios lo amaba menos y eso fue lo que lo llevó, lo motivó a tentar a Adán y Eva. ¿Para qué? Porque él quería hacer que Adán y Eva se pusieran abajo de él. Él quería siempre estar en la cima. Recuerdan que antes de que Adán y Eva existieran, él estaba como en la cima, como en la posición más alta, porque Lucifer era un arcángel, es un líder de ángeles, entonces él estaba en la posición más alta. Entonces él quería seguir en esa posición, pero cuando Adán y Eva aparecieron, entonces el centro de toda la creación, incluyendo los ángeles, eran Adán y Eva. No más Lucifer iba a ser líder ya. Lucifer tenía que pasar a través de Adán y Eva para poder llegar a Dios. Entonces esto no le gustó mucho a Lucifer, sabemos, y se atrevió a tentar a Adán y Eva. Y primero mencionamos, ¿verdad? Donde quedamos fue que primero tuvo una relación de dar y recibir con Eva. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí se produjo la caída espiritual. Recordemos que los ángeles cometieron pecado también y el pecado de los ángeles fue la fornicación. Y dijimos que la fornicación es un pecado que se comete entre dos seres. Entonces el pecado de Lucifer, sin duda alguna, fue también la fornicación, que tuvo una relación de fornicación con Eva. Entonces fue una caída, ahí se produjo la caída espiritual. Y entonces Eva terminó posicionándose en la posición, valga la redundancia, de objeto de Lucifer que tenía un propósito totalmente apartado al ideal de Dios. Dios creó a Lucifer para ser el sirviente o que iba a acompañar, asistir a sus hijos, Adán y Eva. Sin embargo, terminó convirtiéndose en un Dios falso, porque luego de eso, Lucifer se puso en la posición de Dios falso, ¿verdad? Porque luego, ¿qué pasó? Eva terminó convenciendo a Adán también de comer del fruto. Eva terminó atrayendo a Adán hacia el mismo propósito que ella fue traída. Entonces, Adán comió también del fruto y así Lucifer terminó colocándose en la posición de Satán, del enemigo de Dios, y está en la posición de un Dios falso, de un mundo falso. Entonces, Adán y Eva, eh, ellos se apartaron de Dios. Como pueden ver, Dios quedó solo, quedó en su ámbito de bondad. Adán y Eva se fueron de ahí, del jardín del Edén.
Y Dios, pues, por supuesto, sufrió mucho en su corazón, le dolió mucho en su corazón. Por eso Génesis 6:6 menciona también sobre el pesar de Dios, que le pesó mucho, ¿verdad? Esta situación y que le dolió en su corazón. Porque claro, un Dios, ¿verdad? Dios de amor, un padre que quiere lo mejor para sus hijos, que quiere que sus hijos sean felices. Entonces, ¿qué padre se va a sentir bien al ver a sus hijos caer en las manos del enemigo, del adúltero Satanás, bajo el dominio de Satanás? Entonces, Dios se sintió, por supuesto, mucha tristeza en su corazón, como si sus hijos hayan muerto, ¿verdad? Murieron espiritualmente ese día. Entonces, eso causó mucho dolor en el corazón de Dios. Y Adán y Eva luego tuvieron hijos falsos, centralizaron una familia falsa, centralizaron un Dios falso, formando sociedades falsas, naciones falsas y un mundo falso, que es el mundo en el cual estamos viviendo el día de hoy. Es el mundo de maldad, es el infierno en la tierra, ese es el infierno en la tierra. Pues no necesitamos, ¿verdad?, ir al mundo espiritual para experimentar el infierno. Lo podemos experimentar aquí, el cielo y el infierno. Podemos experimentarlo aquí en esa tierra. Si hacemos bien las cosas, experimentamos el cielo y si hacemos mal las cosas, el infierno, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 14:12? Lo vamos a leer. A ver si traemos la Biblia aquí digital que vamos a utilizar para leer ese versículo. Dice Isaías 14:2. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del destino me asemejaré a los lados, me sentaré, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Entonces dice que sobre las estrellas de Dios, dice. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Cuáles son las estrellas de Dios? Sus hijos, Adán y Eva. Entonces dice que él iba a poner su trono sobre las estrellas de Dios y se asemejará al Altísimo. O sea, claro, ¿verdad? Que él tenía la intención, por supuesto, de convertirse en el Señor y amo como un Dios falso de este mundo. En Juan 8:44, ¿qué nos dice? Ya muchos saben, ¿verdad? Más o menos qué es lo que dice. Este versículo muy conocido. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, decía Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces decía Jesús que no ha permanecido en la verdad y que es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque Satanás, Lucifer, inició con esta mentira, diciéndole a Adán y Eva que no iban a morir, que más bien vivirían y serían como Dios, ¿verdad? Es mentira. Les estaba dando, como mencioné en la conferencia anterior, como un atajo, les estaba enseñando que ese era como un atajo para ellos llegar a la perfección. Pero no, en realidad no, no era así, era mentira. Él quería dominarles nada más y lo logró. Entonces dice, ya me asemejaré al Altísimo, dice, y tú no has permanecido en la verdad, dice Jesús. Entonces otro versículo más que nos aclara que Satanás, el Lucifer, antes sí era un ángel bueno, ¿verdad? Era un ángel bueno que terminó también por sus celos o sentimientos equivocados que no supo manejar, terminó haciendo el mal. Entonces podemos decir, pero entonces es culpa de Satanás, que estemos viviendo en un mundo de maldad, un mundo de mentira. En realidad,
Ya lo había mencionado también antes nuevamente y lo vuelvo a decir, la responsabilidad recae todo en Adán y Eva. Adán y Eva son los totales responsables de la caída humana. Porque ya mencioné que Lucifer era solamente un ángel y que en realidad Dios le había dado el mandamiento a Adán y Eva de no comer del fruto, porque ellos eran los responsables. Dios quería exaltar a Adán y Eva como la máxima autoridad en toda la creación. Por eso ellos eran los únicos que habían recibido el mandamiento de Dios. Lucifer no recibió el mandamiento de Dios. Lucifer, Dios no le dirigía esas cosas a Lucifer, pero sí a Adán y Eva les mencionaba claramente. Entonces ellos tenían el deber de guardar el mandamiento de no comer el fruto. Entonces los responsables en sí, no podemos decir que es Lucifer, somos nosotros mismos, es Adán y Eva. Somos nosotros los responsables de nuestros pecados, de nuestras acciones. No vamos a decir, yo soy malo porque el mundo es malo, porque las naciones son malas, las familias son malas, la sociedad es mala. Entonces no nos hacemos responsables de nuestros pecados, de nuestras malas acciones, y no es correcto, ¿verdad? Nosotros somos responsables, cada uno de nosotros es responsable por nuestras acciones. Cada uno de nosotros somos responsables hacia qué lugar estamos yendo, ¿verdad? Hacia qué lugar estamos dirigiendo nuestra vida. O sea, Adán y Eva son los absolutos responsables de la caída humana y del dolor en el corazón de Dios. No Lucifer. Lucifer es solamente como un animalito, ¿verdad? Que él sí o sí tenía que obedecer, sí o sí tenía que acoplarse a los mandamientos de Dios, sí o sí tenía que retornar, y esos sentimientos que él tenía de celos, de que Dios no lo amaba más, iban a desaparecer tarde o temprano, lo más pronto que él imaginaba, porque era algo temporal y es natural que él se sintiera así temporalmente al aparecer Adán y Eva, pero eso se iba a pasar con el tiempo, iba a madurar y iba a aprender que esos sentimientos no tienen ningún sentido y que iba a madurar, él iba a crecer en esa etapa. Pero, ¿qué tenía que hacer Adán y Eva? Cumplir su porción de responsabilidad. Responsabilidad. Eso es lo que ellos tenían que hacer, cumplir su responsabilidad y es lo que cada uno de nosotros, hermanos, que se encuentran ahí atrás de este video, esta pantalla, es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, cumplir nuestra responsabilidad. Dejemos de echarle la culpa al gobierno, al país, al mundo, que porque el mundo es malo, entonces yo también soy malo, que porque todo el mundo hace esto, entonces yo también hago esto, y no nos hacemos responsables de nuestras acciones. Comencemos a hacernos responsables, tomemos responsabilidad por lo que hacemos, por nuestros pecados, y caminemos hacia la restauración, que es la misión que nosotros tenemos que en estos tiempos hacer, el proceso, periodo de restauración. Entonces, bien, Dios entonces se sintió muy triste por esta situación. Pero ¿por qué fue posible la caída? ¿Cómo es posible que Dios, siendo un Dios con tanta sabiduría, con tanta inteligencia, con tanta ciencia, hiciera un plan con la posibilidad de que pudiera salir mal, con la posibilidad de que se pudiera perder? Bueno, vamos a explicar por qué ocurrió entonces, cómo fue posible esto. Aquí en esta gráfica nosotros vemos tres niveles: formación, crecimiento y perfeccionamiento. Son los tres niveles de la etapa del periodo de crecimiento. Entonces, todos los seres humanos, todas las personas, incluyendo los seres vivos, las plantas, los animales, tienen que pasar a través de estas tres etapas para alcanzar la madurez. Nosotros tenemos que pasar a través de esta etapa para alcanzar la madurez, la perfección. Entonces vamos creciendo poco a poco a través de la fuerza del principio, o sea, podemos decir con la fuerza de la naturaleza, nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Porque nadie aquí hace un esfuerzo por crecer o llegar a ser adulto, ¿verdad? Nosotros somos adultos o llegamos a crecer de niño a adulto con las fuerzas de la naturaleza, no tenemos que hacer nada ni nada, ¿verdad? Solamente alimentarnos, cuidar nuestra salud y naturalmente vamos a llegar a la adultez.
Entonces, el ser humano, de la misma manera, iba a crecer hacia la perfección, tanto física como espiritualmente, a través de la fuerza del principio. Iba a llegar a la perfección, a la madurez espiritual y física. Entonces, eso se le llama el dominio indirecto, porque no son seres perfectos, no somos personas perfectas todavía, entonces Dios no puede morar completamente en nosotros. Entonces, es nuestra responsabilidad. Dios creó, eso se llama el libre albedrío también, ¿verdad? Porque nosotros somos responsables por nuestro propio crecimiento espiritual. Entonces, Dios no puede intervenir, Dios no interviene. ¿Por qué? Porque esa es responsabilidad que Dios mismo nos dejó hacer a nosotros. Dios mismo puso esa parte sin completar, o sea, nuestra perfección, para que nosotros la hiciéramos. Entonces, una vez que nosotros llegamos a ser perfectos cumpliendo nuestra responsabilidad, pues nosotros, así como con Dios, nos convertimos, dice el principio, en co-creadores. O sea, somos parte de la creación, de la obra maestra de Dios, de la obra maravillosa de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó todas las cosas, Dios creó todo el universo, Dios creó los planetas, Dios creó el mar, las aves, el cielo, nos creó a nosotros, nos creó nuestro espíritu. Pero hay algo en lo que Dios no ha creado y no creó. ¿Qué es? Es nuestra propia perfección, nuestra propia individualidad, perfección, nuestro propio carácter y espíritu. Y Dios no creó eso. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando nosotros cumplimos nuestra responsabilidad y llegamos a ser un individuo perfecto, entonces nosotros participamos junto con Dios en la creación, porque ese individuo perfecto llega a formar parte de toda la creación. Entonces somos creadores también junto con Dios. Dios en su inmenso amor hacia sus hijos quiso hacer que sus hijos también gozaran de esa posición que Él tiene de ser creadores. Y por eso el ser humano es creador de su propia perfección. Y Dios no interviene en eso, Dios no interviene. Esa es la parte que le corresponde a cada individuo, a cada persona. Y Dios no intervino en la caída de Adán y Eva. Dios no intervino antes, después de eso, y no va a intervenir ahora ni en el futuro. Porque ese es un principio establecido por Dios, el principio del libre albedrío. ¿Y por qué lo hizo así Dios? Para que nosotros sintiéramos también ser creadores junto con Dios, ser co-creadores junto con Dios, y nos sintiéramos que Dios, somos como Dios, es verdad, somos como Dios. Y también, por supuesto, para ganar esa posición de dominio hacia las demás cosas de la creación. Para poder dominar, tenemos que calificarnos. Pero bien, vamos a profundizar sobre ese tema más adelante. También lo que quería hablar aquí sobre este dominio indirecto es que Dios no puede intervenir en ese momento. Cuando estamos llegando creciendo hacia la perfección, antes de llegar a ser perfectos, Dios no nos puede, no puede intervenir, no puede ayudarnos ni hacernos que nosotros crezcamos siempre a la perfección. Nuestra libre albedrío, nuestra responsabilidad, llegar a ser perfectos. Está en nuestras manos, el poder está en nuestras manos. Dios dio ese poder a nosotros, a cada uno de nosotros, y lo puso en nuestras manos, pero no para que nosotros hiciéramos el mal, no para que nosotros nos desviáramos, sino para que nos sintiéramos ese orgullo, ese satisfacción de haber hecho algo, de haber sido creadores de nuestra perfección, de haber sido co-creadores junto con Dios. Entonces Dios lo hizo así para que nosotros gozáramos de ese sentimiento luego de haber alcanzado la perfección, de haber gozado de ese rango y esa posición de ser señores de la creación una vez que nosotros alcanzamos la perfección. Entonces, todas las cosas de la creación crecen a través de la fuerza del principio, pero el ser humano, aparte de utilizar la fuerza del principio, tiene que poner qué cosa, su porción de responsabilidad, o sea, cumplir con su porción de responsabilidad. ¿Y cuál es la porción de responsabilidad del ser humano? Es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, vivir o escuchar, o sea, creer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cuál era la palabra de Dios para Adán y Eva en ese momento? Era no comer del fruto.
Esa era la palabra que Dios le había dado a ellos, no comer del fruto. Ellos tenían que vivir, creer y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando las personas llegan a la perfección, a la madurez, entonces entran en el ámbito del dominio directo de Dios. Entonces ya Dios puede dominar normalmente a las personas. Así como podemos poner el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús llegó a la perfección, Dios y Jesús eran un solo ser. Pero sabemos que Dios es Dios y Jesús es Jesús. Solamente que se hacen uno en amor verdadero. Dios y Jesús, Dios puede habitar en la mente de Jesús, en el corazón de Jesús, sin ningún problema. Y vivirían juntos, ¿verdad? Unidos como un solo ser, por causa del amor verdadero, la relación de padre e hijo. Entonces Dios podría dominar completamente al ser humano a través del amor verdadero. Y todo lo que hiciera el ser humano es como si Dios lo hiciera también. Y el ser humano no sería capaz de hacer algo que lastimara a Dios, porque es como lastimarse a él mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios y él son uno en corazón, ¿verdad? Dios están conectados de corazón, Dios y el ser humano. Entonces, esa persona no pudiera hacer algo malo porque no pudiera hacer algo que dañara a Dios, porque eso mismo como dañar a él mismo, ¿verdad? Entonces, la única manera que el ser humano podía desviarse de esta fuerza del principio, que lo hacía perfeccionarse, es que una fuerza mayor a la del principio chocara contra él en una dirección diferente a la del principio. ¿Y cuál es esta fuerza del amor ilícito? Es la fuerza del amor sexual, que es la fuerza más poderosa del universo que Dios creó. Pero si esa fuerza está en contra o una dirección diferente a la fuerza del principio, o sea, si es un amor sexual fuera de los principios de Dios, entonces eso causa que se desvíe del principio. Entonces eso fue lo que causó que Adán y Eva terminaran desviándose de la ruta que ellos seguían hacia la madurez, hacia la perfección, a través de esta fuerza del amor ilícito que está fuera de los principios de Dios. O sea, la fuerza del amor Dios la creó como la fuerza más poderosa del universo y por eso Dios mandó a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque Dios sabía que ellos podían caer si esta fuerza entraba en acción y los desviaba del camino que ellos estaban siguiendo, que era el camino hacia la perfección. Por eso Dios le advirtió, no coman, no toquen del fruto del árbol, porque el día que lo hagan morirán. Porque Dios sabía que Dios creó esta fuerza mucho más fuerte que la fuerza del principio. Tanto a tal punto de que Dios dijo que morirían y a Adán y Eva no les importó morir. ¿Recuerdan? No les importó morir. O sea que esa fuerza del amor es incluso más poderosa que la fuerza de vivir. Porque Dios le dijo, morirán. A ellos no les importó morir con tal de tener relaciones sexuales. Quiere decir que la fuerza del amor, o sea, la fuerza de estas relaciones sexuales es más poderosa que incluso la fuerza de vivir. Por eso entonces Dios le mandó que no tocaran sus órganos sexuales, que no hicieran uso, ¿verdad? Que no tocaran el árbol de la ciencia del bien y el mal, el fruto. Entonces, por esa razón fue posible la caída, porque existía esta fuerza y Dios tuvo que crear esta fuerza de esa forma, porque a través del amor Dios también pensaba dominar al ser humano, a través del amor verdadero, ¿verdad? Entonces, esa es la razón también porque el ser humano, ya todos sabemos, aquí vamos a ver en esta gráfica, eh, bueno, vamos a ver en esta gráfica la fuerza del amor, la fuerza del principio y el mandamiento. Entonces, la fuerza del amor.
era mayor que la fuerza del principio. Porque aquí en este lo vamos a explicar mejor, en este gráfico, eso que iba a decir, lo vamos a explicar mejor aquí. El amor es la fuente de vida y de gozo. Dios desea una relación eterna de amor con el ser humano perfeccionado. Entonces, la fuerza de un amor ilícito es mayor que la fuerza del principio. La fuerza del amor sigue siendo mayor. Observar el mandamiento habría prevenido la caída. Lo que podemos decir también, entonces era inevitable que ellos cayeran, porque si la fuerza del amor fuera el principio es mayor que la fuerza del principio, quiere decir que es imposible evitar que Adán y Eva hubieran caído en el jardín del Edén. No es así, ¿verdad? Eso se nulifica, la fuerza del amor fuera el principio, se nulifica si Adán y Eva hubieran obedecido el mandamiento. La fuerza del amor ilícito hubiera sido menor que la fuerza del principio más observar el mandamiento. O sea que simple y sencillamente si Adán y Eva hubieran obedecido el mandamiento de Dios de no comer del fruto, no importa que la fuerza del amor ilícito hubiera sido fuerte o más fuerte que la fuerza del principio, no importa, porque ellos a través del mandamiento hubieran nulificado esa fuerza del amor fuera del principio, o sea, si hubiera vuelto nula. ¿Por qué? Porque ellos simplemente hubieran obedecido al mandamiento de Dios. No, Dios nos dijo que no comamos de ese fruto, entonces vamos a tener fe en la palabra de Dios y obedecer el mandamiento de Dios. Y listo. Ellos lo hubieran hecho así y no hubiera tenido ningún efecto esa tentación que Satanás les mandó, esa tentación que Satanás les hizo. Y los tentó a través de eso, ¿verdad? Del fruto de la ciencia del bien y el mal. Los tentó a tener relaciones sexuales antes de estar preparados. Entonces ellos, diciéndole a Lucifer, no, Dios nos mandó, nos dijo que no debemos tocar nuestros cuerpos, no debemos tocar nuestros órganos sexuales. Así que no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque creo en la palabra de Dios y obedezco su mandamiento. Entonces Lucifer no hubiera tenido nada que hacer ahí, ¿verdad? Se hubiera tenido que retirar y entonces, eh, luego de eso, pues Adán y Eva hubieran continuado naturalmente el camino hacia la perfección, ¿verdad? Entonces, ese tiempo necesario para observar el mandamiento, ¿cuánto iba a ser? ¿De cuánto tiempo iba a ser? Adán y Eva estaban creciendo hacia la perfección, dijimos. Entonces, el mandamiento iba a ser necesario hasta que ellos llegaran a la perfección. Entonces, durante el periodo de crecimiento, ellos debían observar el mandamiento. Solo era necesario observar el mandamiento durante el periodo de crecimiento, o sea, mientras ellos no eran perfectos todavía, entonces no entraban todavía en el dominio directo de Dios. Entonces ellos tenían que escuchar esa palabra de Dios, creer en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. O sea, obedecer a Dios simple y sencillamente. Aunque Lucifer hubiera tenido ese sentimiento que tuvo de celos o como amor disminuido, ellos hubieran mantenido su posición y eso hubiera bastado más que suficiente para que ellos pudieran eh, llegar a la perfección, para que ellos pudieran ser perfectos y así ya después, cuando alcanzan la perfección, se vuelven en uno con Dios y esposo y esposa, entonces ya están calificados ¿para qué? Para tener hijos. ¿Y cómo van a tener hijos? ¿Cómo tiene que hacer Adán y Eva para tener hijos? A través de las relaciones sexuales, ¿verdad? A través de sus órganos sexuales ellos iban a tener hijos. Y que Dios creó los órganos sexuales para eso, para que pudiera existir la familia. La familia existe porque los órganos sexuales existen. Entonces, los órganos sexuales son indispensables, imprescindibles para el cumplimiento del ideal de Dios, de la creación. Porque no hay otra manera en que los seres humanos se multiplican.
no son como las plantas, no como la célula que sale un ser humano de otro. No, es a través de sus órganos sexuales. Dios creó los órganos sexuales con ese propósito, para que cuando Adán y Eva llegaran a la perfección, cada uno se convirtiera en uno con Dios, ellos se pudieran unir en matrimonio centrado en Dios y pudieran tener hijos, hijos perfectos, hijos ideales del linaje verdadero de Dios. Entonces, en ese momento, cuando Adán y Eva ya llegaban a la perfección y se convertían en esposo y esposa, ¿será que Dios le iba a decir que no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal nuevamente? No, Dios le iba a dar permiso ya naturalmente de que ellos pudieran tener relaciones sexuales. Ya el tiempo de obedecer el mandamiento había pasado y ya ellos podían entonces ahora sí entrar en ese ámbito de esposo y esposa, convertirse en esposo y esposa y en padres, padres, y experimentar el corazón de Dios también, que Dios experimentó cuando tuvo sus hijos. En nosotros íbamos a experimentar, originalmente, Adán y Eva iban a experimentar ese corazón de padre verdadero que Dios experimentó cuando tuvo a sus hijos. Entonces, está claro, ¿verdad? Que tener relaciones sexuales antes de estar preparado es la causa, fue la causa que Adán y Eva los llevó a cometer el pecado y multiplicaron ese mal, ese pecado, esa raíz del pecado con sus descendientes hasta nuestras fechas incluso. Sigue siendo el mismo pecado, ¿verdad? El mismo pecado de fornicación es el que ha estado ah, destruyendo las familias, las sociedades, las naciones y el mundo entero, que es la raíz del pecado. Entonces, nuestro fundador, Reverendo Sam Moon, decía eso también, ¿verdad? Si nosotros vamos a ir al cielo o al infierno, eso depende de cómo nosotros hayamos, eh, cómo nosotros hayamos utilizado bien o mal nuestro órgano sexual. Si lo utilizamos mal, entonces vamos a traer solo mal y cosas malas, no solo para nuestras vidas, sino para los descendientes también. Pero si utilizamos bien, correctamente nuestro órgano sexual, de acuerdo a los principios de Dios, entonces también vamos restaurando nuestra vida, nuestro linaje también. Entonces, nuestra responsabilidad. Y repito, era un tiempo nada más temporal que Adán y Eva debían obedecer ese mandamiento de no tener relaciones sexuales, porque obviamente, ¿verdad? Eran pequeños. Ellos estaban llegando hacia la perfección, eran adolescentes. E incluso en nuestra actualidad, ¿verdad? Es malo que los adolescentes comiencen a pensar en ese tipo de relaciones o comiencen a tener ese tipo de relaciones, ¿verdad? Porque todos sabemos que si no están preparados para afrontar su responsabilidad del mundo, entonces les va a ir muy, pero muy, que muy mal, ¿verdad? Por eso siempre se les recomienda a los jóvenes prepararse, estudiar, eh, estar bien preparado, enfocarse en ellos mismos al principio, para estar lo mejor preparado, lo más maduro posible para cuando venga el momento de utilizar su órgano sexual. ¿Para qué? Para que puedan ellos crear entonces algo estable, una familia donde Dios pueda morar, donde Dios pueda existir. Y esa es la recomendación que nosotros actualmente hacemos a todas las personas, por supuesto. Eh, y ahora pues es más difícil, por supuesto, porque tenemos influencia satánica por todos lados, ¿verdad? En redes sociales, en las calles, en la televisión, en todos lados, ¿verdad? Encontramos influencias satánicas que nos dicen, que nos atestiguan de que los órganos sexuales los podemos utilizar como querramos y no tiene ninguna ley, ni ningún principio, ni ninguna norma que seguir. Y en realidad no es así. No es así. Satanás ha estado engañando a la humanidad, está engañando actualmente y seguirá engañando, diciendo que podemos utilizar los órganos sexuales sin ninguna ley, sin ninguna prohibición, como querramos, cuando en realidad no es así, no es cierto. Dios creó los órganos sexuales para que lo utilicemos acorde a principios, a leyes universales, que funciona a través de un principio y una ley, ¿verdad? Universal.
Entonces, si hacemos eso que Satanás nos dice, vamos a seguir en la misma vida satánica de siempre. Y está por todos lados, ¿verdad? Como mencioné, está por todos lados esa filosofía satánica de que los órganos sexuales no tienen ningún valor y que puedes utilizarlo así como utilizas tu mano para hacer lo que tú quieras, ¿verdad? O tu otras partes del cuerpo para hacer lo que quieras, cuando no es cierto. No es cierto. Los órganos sexuales es el lugar más sagrado y más santo que Dios creó. Es el palacio del amor y es la entrada al cielo también. Es la llave del amor, la vida y el linaje verdaderos de Dios. Entonces, es muy, muy importante eso, hermano. Muy importante que lo entendamos y que cada vez más abramos nuestra mente a esta gran verdad del cielo. Entonces, ellos podían comer libremente una vez que llegaban a la madurez, a ser adultos. Ahora bien, vamos a ver qué es el pecado y cuántos tipos hay. El pecado es una acción de dar y recibir entre los seres humanos y Lucifer, Satanás. Entonces, cuando se forma esa base recíproca, hay una condición para la acción de dar y recibir. Entonces, Satanás puede reclamar a esa persona porque hay una violación de la ley celestial. Básicamente, cuando hacemos algo que nuestra conciencia nos dice que no lo hagamos y lo hacemos aún así, entonces eso es malo, eso es pecado y entonces estamos formando, querramos o no, estamos teniendo una acción de dar y recibir con Satanás. Lo querramos o no, ¿verdad? Si nosotros robamos, si nosotros mentimos, si nosotros tenemos fornicación, si nosotros asesinamos, matamos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces automáticamente estamos teniendo acción de dar y recibir con Lucifer. Así de simple, hermano. Y eso es la violación de la ley celestial. Esa acción que hacemos es una violación de la ley celestial. Hay principios, así como hay leyes de tránsito, así como hay leyes de la nación. ¿Para qué son las leyes, hermano? ¿Qué pasaría si no hubiera leyes? ¿Qué pasaría si no hubiera leyes de tránsito? Un montón de choques, ¿verdad? Un montón de accidentes, un montón de muertos, heridos, porque todo el mundo maneja como se le da la gana, nadie respeta, no hay leyes, entonces no hay nada que respetar, subimos la velocidad todo lo que podamos, vamos a una contravía, todo chocamos, un desastre, ¿verdad? Entonces eso sí, no hay leyes de tránsito, ¿verdad? Imagínense si no hubieran leyes en una nación. Vamos a asesinar, a hacer lo que querramos, violar, las personas pueden matar a quien quieran, no pasa nada, tienen cadáveres ahí, muerte, asesinato, desastre total, ¿verdad? El infierno prácticamente. De qué importantes son las leyes, ¿verdad? Las leyes, esas leyes que no nos gusta obedecer, pero que mantienen un orden, que mantienen una estabilidad, que mantienen eh, las normas y la moral de las personas, ¿verdad? En orden, que mantienen todas las cosas en su orden. Entonces, así como existen esas leyes que son inventadas por los seres humanos para que podamos vivir todos bien, para que nos beneficie a nosotros como totalidad, no beneficia al individuo, sino a la totalidad, ¿verdad? Si hay leyes también espirituales que Dios estableció, que también nos pueden hacer daño si no las seguimos. Pero esos pecados que cometemos son violar esas leyes espirituales que terminan causando daño, así como causaría daño si no hubieran leyes, repito, leyes de tránsito, causarían desastres, ¿verdad? Entonces son las leyes las que nos permiten vivir. Igual Dios creó estas leyes espirituales para que nosotros seamos felices. No para atarnos a su voluntad como si fuera dictador, ¿verdad? Una dictadura, ¿no? Que Dios es un dictador, que solo quiere que hagamos lo que Él quiere, que solo quiere que sigamos lo que Él dice. No, no es así. Dios no es un dictador. Dios creó las leyes espirituales y físicas, pero no para hacernos daño, no para aprisionarnos y tenernos esclavizados a sus leyes, no, sino para que nosotros seamos felices, para que nosotros gocemos de una felicidad verdadera y duradera, eterna.
Nosotros buscamos la felicidad en cosas temporales y pensamos que aquí, allá, que en el dinero, que en las cosas materiales está la felicidad. Y en la búsqueda de esa felicidad vamos violando leyes y principios espirituales, físicos y de todo, ¿verdad? Un desastre. Y después decimos, hey, pero esto que conseguí, que yo pensé que me iba a hacer feliz, al final no fui feliz, entonces algo pasó. ¿Qué pasó? Porque en el transcurso fuiste violando leyes espirituales y constantemente ibas violando leyes espirituales que te servían a ti para ser feliz, pero las rompiste las leyes, las violaste las leyes. Entonces después te pregunté, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué? Porque has violado muchas leyes espirituales y ahora tienes que reparar eso para regresar, retornar, ¿verdad? Restaurar eso. Entonces las leyes que Dios creó, las leyes espirituales, son para beneficio de sus hijos. Son para que sus hijos sean felices verdaderamente y eternamente. Entonces, cuando Dios nos dice, no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, Adán y Eva, no es porque Dios sea un dictador totalitario que solo quiere hacer su voluntad, no. Es porque Él sabe que eso es lo que nos va a hacer felices, eso es lo que nos va a llenar de verdad la felicidad. ¿Qué? Construir una familia verdadera, no tener relaciones sexuales por aquí, por allá, dejando hijos por aquí, por allá y haciendo desastres por aquí, por allá, ¿verdad? Sino tener una familia verdadera. Eso es lo que va a llenar tu corazón de felicidad verdadera, sólida y eterna. Va a decir, ah, pero no, pero es que yo no quiero eso, yo sé que eso no me hace feliz, no, pero es que tú tú eres un ser creado, nosotros todos somos nosotros seres creados. ¿Quién más que nosotros sabe qué es lo que realmente nos conviene? El ser que nos creó, ¿verdad? A veces, muchas veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que nos hace bien. Somos como niños pequeños, ¿verdad? Los niños pequeños vienen y tocan a un cable eléctrico, un cable pelado, pensando que no piensan nada, ¿verdad? Pensando que es divertido algo o algo. Entonces está el papa ahí regañándole, está el papa que no haga nada peligroso. ¿Por qué? Porque ni siquiera el niño sabe qué realmente es lo que le hace bien y qué no. El niño no sabe, el niño va experimentando la vida. Entonces nosotros somos un poco así, ¿verdad? También nosotros muchas veces espiritualmente somos más pequeños incluso que un niño espiritualmente, espiritualmente hablando, ¿verdad? Somos muy, nos falta mucho crecer espiritualmente. Entonces Dios nos dice sus leyes, sus principios, no para someternos a Él, sino para ayudarnos, para que nosotros seamos felices. Recuerden, Dios siendo un Dios Padre de amor, Dios desea que sus hijos sean felices. No hay mayor felicidad para un padre que ver a su hijo feliz. No hay mayor felicidad para un padre que ver a sus hijos felices. Entonces, ¿cómo creen que Dios va a sentir la máxima felicidad? Viendo que sus hijos son felices. Si sus hijos son felices, Dios va a experimentar la máxima felicidad. La máxima. Ese es el amor verdadero de Dios. Pero Dios no quiere que nosotros sigamos esto o aquello, estas normas, estas leyes y principios, solo porque tengo que obedecer, porque tengo que seguir a Dios, porque tengo que rendir pleitesía a Dios, culto a Dios. No. Dios quiere que nosotros, hermanos, lleguemos a arrepentirnos de nuestros males, de nuestros pecados, de estas violaciones de leyes celestiales, pero para nuestro propio beneficio, para que nosotros seamos felices. Pues nosotros somos los que nos vamos a beneficiar de este tipo de obedecer las leyes que Dios creó. Nosotros somos los beneficiarios de obedecer estas normas, estas leyes y principios. Y vamos a ser felices. Vamos a llegar a ser felices siguiendo las leyes y los principios de Dios. Vamos a ser felices y entonces Dios también podrá ser feliz. Porque lo que más aflige a un padre es ver a sus hijos sufriendo también. ¿Verdad? Así como Dios siente felicidad al ver a sus hijos felices, Dios siente la máxima tristeza también cuando ve la miseria en la que viven sus hijos. Cuando ve sus hijos eh, que no tienen ni siquiera una conciencia de que están haciendo cosas malas y que eso va a perjudicar a ellos mismos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual
y hagámoslo por Dios, por la felicidad de Dios también, porque Dios quiere que yo esté bien, Dios quiere que yo sea feliz para que Él también sea feliz. Entonces tenemos que, hermanos, cuidar nuestra vida espiritual también. Aquellos que están escuchando al otro lado, ¿verdad? Y que están escuchando por primera vez el principio divino, tal vez este estudio, que estamos haciendo este estudio intensivo, ¿verdad? Porque es intensivo porque también damos un poco de guía interna en cada conferencia y nos enfocamos y profundizamos bastante en la conferencia para poder dar esta guía interna. Entonces está en nuestras manos, hermanos, está en nuestras manos. La violación de la ley celestial es lo que causa el pecado. ¿Cuántos tipos de pecado existen? El principio divino explica que existen cuatro tipos de pecado. Pecado individual, pecado colectivo, pecado heredado y pecado original. Y lo compara con un árbol. El pecado individual está comparado con las hojas. El pecado colectivo con las ramas, el pecado heredado con el tronco. Y el pecado original está comparado con la raíz. Entonces, a pesar de que nosotros cortemos las hojas de ese árbol, vuelve a crecer las hojas. ¿Por qué? Porque están las ramas, está el tronco, está la raíz. Entonces, si nosotros cortamos también las ramas de ese árbol, vuelve a crecer nuevamente, ¿verdad? Si cortamos el pecado colectivo, vuelve a crecer la rama, crecen las hojas. Y si cortamos el pecado heredado, o sea, el tronco, ¿qué ocurre? Vuelve a crecer, ¿verdad? La rama, el tronco crece más otra vez, crece la rama y crecen las hojas. Entonces no se termina ahí el pecado. La única manera de terminar el pecado es arrancándolo de la raíz, cortando ese árbol de pecado de raíz. Pero el principio divino explica que no es posible cortar la raíz de ese árbol porque todos pertenecemos a ese árbol, ¿verdad? Todos estamos parte de ese árbol. Entonces, no hay quien pueda cortar la raíz porque pues, todos estamos pegados al árbol, ¿verdad? Tenemos pecado individual, pecado colectivo, pecado heredado. Entonces, solo alguien que no pertenezca a ese árbol puede cortar esa raíz, que no está recibiendo esa savia de pecado que es del mal, ¿verdad? Que es la savia de Satanás. ¿Quién es ese alguien que puede cortar esa raíz del pecado original? El Mesías. El Mesías es alguien que nace con un linaje diferente. No es el mismo linaje de Adán y Eva caídos, que cayeron en el jardín del Edén. No, es otro linaje, es el linaje de Dios. O el Mesías viene de un linaje diferente. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Pero ¿qué mundo decía Jesús? ¿De Marte? No era de la Tierra, sino era de Marte, o de Júpiter. No. Él se refiere a este mundo satánico, donde formamos parte de este árbol de pecado. ¿Verdad? Vemos pecado individual, colectivo, heredado y original. Entonces, solo el Mesías puede tener la capacidad y el poder de cortar el pecado original, repito, porque él no forma parte de este árbol. ¿Verdad? Porque el pecado individual lo encontramos, es el que cometemos cada uno de nosotros individualmente. El pecado colectivo es el pecado que comete un conjunto de personas, una sociedad, una nación, como por ejemplo el pecado que cometieron la ciudad de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, un ejemplo de pecado colectivo. Pecado heredado es el pecado que nosotros heredamos de nuestros antepasados. Es el pecado que, por ejemplo, si nosotros tuvimos padres alcohólicos o que nuestros antepasados todos han sido alcohólicos, entonces existe la enorme probabilidad de que nosotros también vayamos a ser alcohólicos. ¿Por qué? Porque existe ese pecado heredado que se hereda de generación en generación. Existe una enorme probabilidad, existe la tendencia, pero no es absoluto, por supuesto, pero sí se hereda, ¿verdad? La Biblia misma menciona que el pecado se hereda de generación en generación. Y el pecado original, que es el pecado que todos tenemos, no porque hayamos hecho algo malo, sino por el simple y sencillo hecho de haber nacido bajo el linaje de Satanás, o sea, el linaje de Adán y Eva caídos. Pero todas las personas que nacen de Adán y Eva caídos tienen el pecado original.
¿Qué es eso? Es pertenecer al linaje de Satanás. Eso es lo que significa el pecado original, pertenecer al linaje de Satanás. Por ende, no tenemos relación alguna con el linaje de Dios. Por eso, cuando Jesús nació como el Mesías, el primer ser humano de parte de Dios, del linaje de verdadero de Dios, por eso es que hubo esperanza en la humanidad. ¿Por qué? Porque era por la primera vez que existía alguien del linaje verdadero de Dios. Entonces existía por primera vez la posibilidad de exterminar esta raíz del pecado, de eliminar el pecado original. Por eso Jesús decía, ustedes tienen que unirse a mí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y ustedes tienen que unirse a mí y recibir la savia de Dios, tienen que nacer de nuevo. Entonces cuando Jesús decía, tienen que volver a nacer, es que ellos tienen que injertarse a Jesús y el Espíritu Santo, o sea, el linaje verdadero de Dios. ¿Para qué? Para poder recibir el linaje verdadero de Dios. O sea, desarraigarse del linaje de Satanás, injertarse en el linaje verdadero de Dios. Pues esa es la raíz. Esos son los tipos de pecado que hay. Y bueno, hermanos, ya estamos llegando a la finalización de este estudio por el día de hoy. Ha sido una buena conferencia, ¿verdad? Vamos a terminarlo aquí en los tipos de pecados. En la próxima conferencia ya vamos a terminar lo que es la naturaleza caída. Vamos a explicar bien lo que significa la naturaleza caída, qué heredamos de Satanás. Y también vamos a hablar sobre libre albedrío también y por qué Dios no intervino en la caída, ¿verdad? Entonces, eh, porque estos temas son muy, muy importantes, hermanos, muy importantes y muy, muy bonitos también. Y bueno, también me imagino que muchas personas se han preguntado, ¿verdad?, de cómo es posible que Dios, siendo un Dios todopoderoso, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? Él puede hacer lo que Él quiera, todopoderoso. Entonces, ¿cómo es posible que Dios no interviniera en la caída? ¿Cómo es posible que Dios no detuviera a Adán y Eva de comer del fruto, del árbol de la ciencia del bien y el mal? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo impidió? ¿Qué pasó, verdad? ¿Por qué no pudo hacer nada Dios en ese momento? Pues si ustedes han tenido esta duda y quieren conocer la respuesta, por supuesto, le invitamos a que participen de este estudio intensivo del principio divino. Si hay alguno que quiera dejar comentario, sugerencia, qué sé yo, algo, ¿verdad? O quiera participar también de esas conferencias, así como algunas personas se unen y participan, pueden simplemente hacérmelo saber y yo les dejo el link. También dejamos el enlace en las redes sociales que tenemos para que puedan unirse a estas conferencias en vivo. Bien, entonces, hermanos, fue todo un placer de mi parte haber estado en este día con esta conferencia y pues les deseo un feliz inicio de semana. Ahora ya estamos domingo. Inicio de semana y nos vemos el próximo fin de semana con más estudio del principio divino. Que tengan buen día y Dios les bendiga. Adiós.